Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? Destacarnos frente a los demás nos permite realizar muchas cosas, entre ellas el vigorizar todo aquello que está deprimido o sin energía. Destacarnos solo para crear espacios de egolatría no es el principio que nos puede hacer sentir grandes de verdad. Valery sabe la diferencia entre una situación y la otra y desde esa convicción actúa. Necesitamos energías sanas en cualquiera de los lugares en que actuemos. Eso es, en definitiva, lo que va a permitir nuestro crecimiento y nuestras ganas. ¿Dónde vamos? Da una vueltita acá por el casco urbano, como dicen los arquitectos. Vayamos por el casco urbano. Hay que conducir con cinturón de seguridad, Sí. cosa que yo soy un desastre con ¿En esto. serio? ¿Con el tema del cinturón? Ya, Ya lo incorporé. sí. Y tuve un accidente, me pegué un palazo ¿En serio? y no llevaba cinturón de seguridad. ¿Y te lastimaste mucho más? Choqué de frente y volé así, me incrusté contra el parabrisas y reboté. Y así todo, es increíble como uno ¿No lo incorporás? no. Ay, no, incorporo. yo hay En cosas el que viaje, incorporo. obviamente cuando uno dice, bueno, voy a salir a viajar, pero acá en Bariloche, venir de mi casa hasta el centro es Bueno, permanente. Esto ya lo sé, pero bueno. Ya bueno. le incorporé tanto que si no me lo pongo, me parece que voy demasiado suerte. Te voy a contar algo divertido. Cuando yo aprendí a manejar, me enseñaron a manejar en el campo. Entonces me enseñaron a encender el motor y poner primera. Claro. Y entonces después me mandaban, nadie se quedaba conmigo, me mandaban a ir a cerrar a ver si estaba abierta la tranquera de entrada que tenía que pasar 5 cuadros. Entonces tenía que parar, abrir la tranquera, pasar al otro. Y resulta que es todo campo, entonces iba haciendo, iba saltando, ¿no? Y los asientos de las camionetas, antes que eran rastrojeras, esas camionetas así, eran de plástico y era todo uno. Claro. Entonces cada vez que agarraba un pozo, yo era chiquita, saltaba y me corría para allá. Entonces como me corría para allá, agarraba, doblaba el volante. Claro, aparte porque me desparramaba. Y entonces me salía de la huella, porque era huella, no era camino, me salía de la huella y iba un pedazo a campo traviesa y otro pedazo para acá. Digamos que así aprendíamos a manejar, ¿viste? No murió ninguna vaca, nada, ¿eh? Y cuando uno era jovencito o chico, niño, los cinturones de seguridad no estaban en los autos, tanto como es ahora. Claro. Entonces nosotros siempre teníamos Falcon. Sí. Y el Falcon que traía el cinturón de seguridad era un modelo, que era el Falcon Deluxe, se decía, o de lujo. Claro. Ese sí tenía cinturón de seguridad. Y nosotros lo mirábamos como diciendo, mirá, tiene cinturón de seguridad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pero ahora uno se da cuenta lo útil. Si yo lo hubiera tenido, por ejemplo, no me hubiera ido manejando al asiento del acompañante, pero a su vez para tenerme, me tenía del volante y doblaba el volante. Entonces terminaba siempre a campo traviesa y más de una vez me han ido a buscar con un tractor. Sí, me había metido en lugares que después no podía salir. Es así. Esa enseñada de manejo así, ¿no? La de la frenada, arrancá, volvés a frenar. Sí. Y lo bueno que no me ponían a nadie al lado, ¿viste? Lo irritante que es que te pongan a alguien al lado y que te esté hablando. Bueno, así que tenía que atravesar esos 5 cuadros, ir y venir. Y así aprendí. A los tumbos, y eso era cierto que eran los tumbos. Tal cual. ¿En la vida se aprende a los tumbos nada más? ¿Qué pensás, Carlos? Sí, por supuesto. Mirá, cuando estuve en la facultad había un profesor que es el tipo que me hizo arquitecto, digamos. Ajá. Yo tenía tuve un cliente que era un médico pediatra
muy famoso para los pediatras, ¿no? Sí, sí, sí. Para la medicina argentina. Y él agarraba y charlábamos mucho, por supuesto, un hombre de la generación de los 50, de los 60, de ese momento de Argentina muy bueno. Y Marcos me decía, ¿y a vos quién te hizo? Me preguntaba, ¿no? Con respecto a como profesional. Y me gustó esa pregunta, ¿quién te hizo? Porque la verdad que el conocimiento se transmite de generación en generación. Mirá, pero mirá lo que nos pasa, qué indisciplinados que somos, ¿no? Ah, bueno. Qué indisciplinados, porque la doble fila, de los años 90. Sí, la doble fila, todo. Y este se bajó. Todo, sí. Bien, bien. Bueno, por eso te digo, ¿cómo hacemos para aprender a convivir con los demás, para no ser una molestia para el otro y para hacer la vida un poco más fácil? Claro, la contradicción de la ciudad es que todavía aún nos resistimos, los que somos residentes nos resistimos a que es ciudad y no pueblo. ¿Sí? No una resistencia, o sea, vos fijate, bueno, acá estamos en pleno centro, pero por ejemplo cuando vos vas más arriba en la ciudad, el barilochense estaciona el auto en la vereda, o la supuesta vereda, y camina por la calle. ¿Qué nos unen a todos los barilochenses? Que caminamos todos por la calle. Salvo estas del centro, que bueno, obviamente está como una ciudad normal. El resto es así. Lamentablemente Entonces, muchas veces caminamos por la calle porque te da más seguridad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que bajar, ves, Chelo, Rolando, caminando con el tránsito, que aún la gente en esa zona, porque las veredas no existen o porque tienen una forma irregular, que es mucho más cómodo andar sorteando. La gente a veces deja el auto bien cerca cuando estás, por ejemplo, con tu casa en el frente, la dejas bien cerca de la ventana donde está el dormitorio, por las dudas, ¿viste? Para escuchar a la noche cualquier problema, ¿no? Pero es así, fíjate que... Y llegó los años 2000 y pico, 2000, más después del 2010, que ves que todos estos edificios, muy pocos, que está acá, muy pocos tienen cochera adentro. La cochera se empezó a exigir después del año 95, 96, con estas construcciones. Por lo tanto, todos los que tienen que estacionar adentro de los terrenos están acá, afuera en la calle. O sea, lo que de forma privada vos tenés que resolver, empujás a que lo resuelva la ciudad. Claro. Es decir, que lo tengamos que resolver todos. Claro, después para adentro vos... Ahora, vos como arquitecto, ¿no? Es decir, me cuesta mucho pensar que 10 años atrás, o 15 años atrás, o 20 años atrás, no hubo una mirada de planificación para todo esto. No. ¿Qué nos pasó en ese momento que no pudimos construir el proyecto de cómo íbamos a crecer, de cómo se iba a desarrollar? ¿Qué pensás que le pasó al hombre de esa época? El hombre, o sea, siempre repito, de que... Al ciudadano, ¿no? Claro, de Bariloche. Planificar la ciudad está planificada. La gente dice, no, esta ciudad es anárquica. No, está planificada. Y se dibujó, por decir así, o se decidió qué es lo público, qué es lo privado, dónde están las calles, dónde están las plazas, las que no hay, hasta dónde llegan los lotes en la costanera. Todo eso se decidió en el año 57 y antes también, ¿sí? Entonces, de 1957, ¿por qué 1957? Porque es cuando Río Negro se hace provincia y se cierra, digamos, el catastro, o sea, la decisión de dónde están los lotes, cómo son sus formas, y esta ciudad se dibujó en aquellos años. Y se fue haciendo como se fue haciendo. Ahora, lo que entonces, yo entiendo... hay una lo que pasa es que nosotros lo que vemos ahora es ese edificio que está allá, o este gran vacío en la costanera. Vamos llenando con los edificios, con lo que es el código, pero sobre ya la decisión de lo que es las calles principales. Ahora, esto está decidido. Por ejemplo, por eso la gente confunde y dice no está planificada. Sí que está planificada, pero se hizo como se hizo. Por ejemplo, en Península de San Pedro hay un loteo del año 55, de los famosos loteos de Vinelli, en los cuales ahí pueden habitar hasta 30.000 habitantes, si se ocupara todo. Decí que está metido entre el bosque, digamos, esa lomada que tiene Península de San Pedro. Mira, de acá la vemos. Esa lomada que tiene Península allá al fondo, que no hay aperturas de calle y es por eso que no se ocupa. Pero eso figura desde el año 55 y conozco gente de la provincia de Buenos Aires, gente que tiene campos y que ha
comprado esos lotes en el 55 y paga los impuestos desde entonces. ¿No? ¿Viste cómo es la gente de la provincia de Buenos Aires? Esa es la ciudad que se decidió en aquella época y hoy uno trata, digamos, ahora, de acomodarla. Toda esta planificación que vos me nombrás y que, bueno, sí, por supuesto, se ve claramente, me lo estás diciendo. ¿Dónde inserto todas las excepciones? Porque yo veo, por ejemplo, en la protesta continua de la gente que cada vez tiene menos playas, cuando veo, por ejemplo, de que hay que hacer otra vez la ruta, porque nos hemos quedado sin ruta para el tránsito que tenemos, y por ejemplo no veo la posibilidad de ensancharla para ningún lado porque está todo ocupado, claro, de lado a lado. Claro. Entonces, por un lado se habla de una planificación, pero por el otro lado yo veo que hay excepciones y excepciones y excepciones, y si miramos de acá para allá vemos la gran cantidad de construcciones que hay que no estaban dentro de la planificación. Es que había un lote ahí abajo, volvemos al dibujo del lote. Ahí había una propiedad privada y un lote que decía que los mojones llegan hasta donde llegan. ¿Y a cuánto? A veces adentro del agua del lago y a veces 10 metros antes. Pero entonces en esa planificación no estaba considerada de que las costas son de todos. Por supuesto que las costas son de todos. Pero en ese momento no estaba considerado. No, en ese porque momento, algo tiene que pasar. Porque en ese momento se dibujó de esa manera, los propietarios de esos lotes lo dividieron así, el agrimensor de turno lo dibujó como lo dibujó. Así todo, siempre insisto y les recuerdo a los vecinos, que hay 106 playas públicas con propiedad del Estado entre los 3 lagos que tenemos en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene Los Morenos, el Gutiérrez y el Nahuel. Ahí hay 106 playas públicas con sus respectivas bajadas. De mínima, hay cosas que, porque si no uno dice, esto es un desastre, cerremos todo y se terminó. De mínima tenés que identificarla, que la gente sabe, que vaya, le pones un cartel, la adecuás, la limpias y esperás que... Le pones sanitario, le pones sanitario a las cosas elementales. Cuando subís tenés un cesto de basura. Claro. Ahí conocida, Playa Bonita por decirte algo, conocidas como esa, o acá abajo en la costanera. Bueno, que vos pasamos. Vas a dirigir, ¿hacia qué lado querés que vaya? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Yo te pregunto eso, porque desde la construcción, es decir, llegamos a este punto porque fuimos construyendo, ¿no? Y llegamos a esta situación, que no es que está todo mal, no, yo también creo que no es cierto que está todo mal. Hay muchas cosas que están bien y yo creo que también uno crece a partir de las afirmaciones que tiene, claro, ¿no? Es decir, eso es lo que te da energía, ¿viste? Es decir, si vos considerás que está todo mal, que nada sirve, obvio, te entra una desesperanza, ¿viste? Sí, ¿Cómo tengo que...? Pero si uno empieza a sumar, esto está bien, sí, acá hay buena gente, allá también hay buena gente, sí, acá esto está pasando y esto funciona, y eso es como que te da la energía, sí, para poder mejorar. Me pasa eso cuando me reúno con vecinos y no sabés, vuelvo a casa y le digo a Mónica, mirá, ¿y cómo te fue? Vos sabés, sí, vamos para allá. No sabés qué buena gente, o estos chicos que conocí, la verdad, y aparte cuando yo, bueno, por mi oficio, sí, mi cabeza, entro a esa casa y empiezo a mirar la casa. Sí. Miro cómo es, cómo viven, sus adornos, sí, la mesa donde nos sentamos, los mates, cómo está afuera, cómo se construye, las fotos, los recuerdos, cositas así, los observo el mundo muchísimo, de ellos. Obvio. Sí. Y de ahí, de esa reunión, si te encontrás con gente que la buena gente, que es la mayoría de los barilochenses, hay una minoría importante que va para atrás, pero la buena gente, no sabes cómo te cambia el día y te da ganas de decir, bueno, viste, pucha, vamos para adelante. Te alimenta las ganas, sí, y para mí lo más importante en este momento que estamos viviendo es que se me alimenten mis ganas, que se alimenten las ganas de mi vecino, que se alimenten, sí, las ganas de varios. Sí. Hay cosas que, por ejemplo, yo decía, ¿cuál es el sentido? ¿Viste? Hay cosas como esto, como esto. Como esto. Vamos a contarle a la gente, estamos frente al elefante blanco, como le dicen, que más que blanco es gris,
una obra de hormigón que, bueno, nunca vi el plano, digamos, qué era eso, si eso era la sala principal del famoso centro de Congreso y Convención. Estamos por Pasaje Gutiérrez, y este parque que es hermoso, es bellísimo. Sí. La verdad que es muy lindo. Y que necesitamos desesperadamente un centro de convenciones. Sí, desesperadamente. Bueno, digo en el sentido, de que antes que hacer, pero es importante. Pero es importante porque es también un ingreso de dinero y darle un caché a la ciudad donde se reúnen aquellas personas que tienen muchas cosas por decir porque las han estudiado. Los congresos son para eso, para que se puedan publicar las últimas informaciones, es decir, no es banal, ¿viste? No. Que propicies que se encuentren en tu ciudad aquellos que están en la avanzada del conocimiento. Tal cual. A mí me parece que es importante. Y más después de este discurso que acabas de decir, lo vamos a hacer. Pero es que es cierto. Pero además, en realidad... Permitirnos el silencio nos pone en sintonía con nosotros mismos. Y cuando esa sintonía nos hace comprender nuestra autenticidad, los logros son superiores y generan creatividad. Orientar nuestro camino con la energía creadora de nuestro silencio es aumentar nuestras posibilidades en la creación. Es muy bueno ser generoso con lo que uno sabe. Tal cual. Porque como que lo que te da espacio para que puedas seguir aprendiendo. Si uno se lo reserva, se lo tiene, no crece. Sí. Y enseñar es eso, transmitir conocimiento, como se dice. Sí. Y es placentero, la verdad que sí. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando una experiencia directa de enseñanza, ¿no? Con mis hijos, cuando me daba cuenta, por ejemplo, de que habían comprendido un texto, por ejemplo, o cómo se resolvía una operación matemática. Y me daba cuenta la alegría. Ese se llama la emoción del descubrir. ¿Viste? Del darse cuenta. Sí. Y la emoción de descubrir lo que ya está descubierto, digamos. Esto también me lo enseñaba, como te decía hoy, el quien me hizo arquitecto, ¿no? Sí. Uno hacía un trabajo, un dibujo, y entonces, entusiasmado, conseguíamos un espacio y decíamos, pero mirá qué fantástico, espacio que ya estaba, te puedes imaginar, en la historia de la humanidad y de la arquitectura. Pero bueno, esa emoción de descubrir lo que ya estaba creado, para uno era fabuloso. Y eso de ahí te despierta para otro lado la creatividad. Vos sabés que yo tengo una hija que es científica, ¿no? Ella, bueno, y tenemos charlas de estas así muy copadas, ¿no? Y entonces ella, en una conversación que no se me olvidó nunca más, decía, lo que pasa es que todo ya está funcionando en los términos que tiene que funcionar y van sucediendo los cambios en la medida que se tengan que dar. Nosotros no sabemos cómo es. Entonces el investigador lo que hace es ir a descubrir las cosas que en realidad en la naturaleza ya están resueltas. Claro, tal cual. Y por eso es tan importante el saber. Que yo pueda saber cosas que antes no sabía me va a permitir saber un montón de cosas más que siguen. No es que es un material escaso el conocimiento. Hay material escaso, por ejemplo, el petróleo, pero el conocimiento justamente no. Y eso que el hombre trata de no dar, de atesorar, de no darse al otro porque si no piensa que pierde poder, que pierde importancia, en realidad, en cuanto más lo dé, es mayor el cambio que vamos a tener todos. De todo esto que decís, hay un viejo documental de los años 80 o de los años 70 que se llamaba Relaciones. Era un documental científico y era de un inglés que andaba él explicaba de cómo la ciencia, con lo que descubría alguien en tal lugar, eso lo tomaba otro y generaba una nueva teoría, y eso, o sea, la relación de los descubrimientos científicos, cómo se van sumando
y lo que disparó uno, como al otro, el siguiente matemático o al siguiente científico, le fue generando una nueva idea. Hermoso, porque además él paseaba, te iba contando frente a la cámara, y paseaba, si tocaba hacer Europa, paseaba en un 4L, un autito de esa época, el 4L, y él se bajaba y se paraba frente a un campo y decía, acá ocurrió algo en la historia que le generó a tal persona una chispa, claro, de crear tal o cual objeto, y este objeto a su vez le llevó a la electricidad, y este invento de la electricidad, y saltaba, ¿no?, de lo que era América, de lo que era Europa, de lo que era Asia, con respecto a todos los temas. Eso me pareció fantástico. Y yo hay una rama de jovencito o adolescente, y me apasionaba ese documental. Bueno, eso mismo que vos estás diciendo, María José me contaba, la liga hoy María José, María José me contaba de que hay una rama de la ciencia, porque ellos estudian, suponte, así, ¿no? Y se sectorizan, ¿no? Y van ampliando y ramificando. Pero que se necesita una mirada global de todo lo que se está descubriendo ahora para poder interrelacionar todos esos conocimientos que parece que estuvieran desperdigados y en realidad pertenecen al mismo ámbito, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es lo que yo creo. Es decir, en la rama científica también hay bastante egoísmo y hay miedo a que si yo muestro esto, el otro puede usufructuar de mi descubrimiento y entonces a mí no me conviene. Eso es en el capitalismo. Sí, eso es así. Eso es. Sobre la fórmula de la Coca-Cola, por ser algo muy tonto y simple, sí, o la industria farmacéutica, claro, que pone en juego montones de millones de dinero. Y de dolores. Y de dolores, entonces ahí está de lo que, como, bueno, un poco es lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? El momento de la tecnología que tiene propiedad, que tiene dueños, sí, que tiene mercantilismo, lo que veníamos hablando recién en el auto. Eso es lo que comienza a frenar o a cortar esto que vos estás insistiendo y con mucho desde que estamos juntos, sí, acá charlando, sí, en los momentos que nos hemos encontrado, el de no compartir ciertos conocimientos o cosas por la ciudad o acciones o gestos. Y a niveles así tan grandes tiene que ver con esto, el dinero y la cuestión de, bueno, cómo es el mercado de capital, cómo se define la ciencia cuando pasa a ser aplicada, ¿no? Es que es un mercado que se ha instalado a partir del temor, de no ser lo suficientemente importante como para resaltar. Te iba a hacer alguna pregunta concisa. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la función pública, digamos? En realidad tuve vinculado, digamos. Claro, dos periodos. Yo, entre el 2003 y el 2007, fui legislador de la provincia de Río Negro. 2003-2007. 2007-2008 estuve como secretario de Obras Públicas, que te contaba, sí, en el AMUNI de Bariloche. Y ahora, en la función como concejal, desde el 10 de diciembre del 2011. Si bien tengo una militancia desde los 19 años, sí, en la función pública, en los organismos del Estado, no es tanto el tiempo que estuve. Apenas sumados serán 5 años. ¿No? Aquellos 4 años de legislador. Bueno, pero empezaste en 2003, ¿me dijiste? 2003-2007. Bueno, empezaste en el 2003. Pasaron 10 años. En estos 10 años, ¿notás que hubo una evolución en el comportamiento político, en los vínculos, en las interrelaciones que se hacen con los otros partidos políticos, con tu mismo partido político? ¿Pertenecés al Frente Grande? Sí, con nosotros sí, evolución sí, porque siempre fue un crecimiento porque tenemos una filosofía, como, sí, decís vos, que participa de permanencia, de constancia, de mucha militancia, de reunirnos metódicamente cada 15 días desde hace 15 años. Y han pasado un montón de gentes, de vecinos, sin conformación, sin formación política, y ese diálogo que tenemos, que nos criamos así y lo respetamos profundamente, es fantástico, porque la gente, bueno, es totalmente policlasista,
con distintas vidas y formaciones, y todos opinamos de temas en común. Hacemos una clásica ronda, bueno, ronda digo yo, vamos ronda, ronda es, sale el tema y cada uno tiene que decir algo. Sí. Hasta aquel que dice, no, la verdad que no sé qué opinar, siguiente, y así. Y hacemos siempre una síntesis de reflexión. También un encuentro de aquellos que estamos en alguna función pública con el resto de la militancia. Eso lo respetamos muchísimo, muchísimo. Y la gente lo sabe. ¿Y qué cambió? Volvió la juventud a participar en política o a interesarse. Porque los años 90 fueron muy difíciles, Carlota. Muy difíciles para la Argentina. Sí. Y si me decís 2003 hasta ahora, es la irrupción de la juventud, me parece fantástico. Como éramos nosotros en los 80. ¿Tan así? Sí, vos sabés que sí. Yo soy de la generación del 70. Claro. Los 80, por ejemplo, ¿por qué uno está donde está? La generación del 70 era fuerte, ¿eh? El compromiso y la participación. Sí. Bueno, la noche de los lápices y todo eso no fue un cuento de hadas. Fue, ¿no? Por eso. Y en el caso mío, cuando me voy a estudiar, obvio, me voy a estudiar en pleno nacimiento de la democracia, del año 83. Claro. ¿Quién no participaba en ese momento? Había como una efervescencia, ¿no? Sí. Y después del 83, los años 80, y cuando comenzaron los 90...